Temprano yo te buscaré. Bendiciones, queridos hermanos de la Iglesia Betania. Estamos nuevamente por este medio para poder compartir la palabra del Señor, y esta mañana quisiera un poco hablarles acerca de los propósitos de Dios en tiempos como este, en tiempos de pandemia. Para ello vamos a leer Salmo 138:8, dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Queridos hermanos, como cristianos que estamos atravesando esta situación de pandemia, tenemos que tener la sabiduría para poder comprender que lo que vivimos tiene propósitos. Los desiertos nos enseñan. Tenemos que reconocer que todo lo que pasa en este mundo es porque Dios lo ha permitido, y si Dios lo ha permitido, tenemos que confiar que lo que ha permitido con propósitos viene de parte de Dios y está bajo el control de Dios. Por eso Romanos 8:28 nos va a decir de la siguiente manera. Romanos 8:28 dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo esto a los que conforme a su propósito son llamados. A los que amamos a Él, ¿no? Todas las cosas, positivas, negativas, momentos de tristeza, de dolor, de alegría, nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Entonces, estamos hablando del propósito. Propósito es un objetivo, una meta que se pretende alcanzar. Pero también significa que para que un propósito se cumpla, se necesita pasar por un proceso, ¿no? En este tiempo todos estamos pasando por ese proceso. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de Dios? 2 Corintios 1:3-5. 2 Corintios 1:3-5 dice así: Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Qué hermoso saber por medio de la palabra del Señor que allí donde hay abundancia de tristeza, de adversidad, de dificultad, también abunda el consuelo. Para algunas personas el consuelo es cuando va todo bien en la vida, cuando se tiene buena salud, buena economía, no hay problemas. Para otros el consuelo es poder de pronto refugiar en la fortaleza del esposo, de la esposa o de algún familiar. Para otros, lamentablemente, ¿no? El consuelo está en poder escapar de la realidad de la vida a un mundo de los vicios. Pero ¿cómo sentirse consolados, aliviados en nuestro corazón cuando estamos pasando por una crisis mundial? Cuando se nos dice que vamos a tener que aprender a convivir con el virus mientras no se encuentra una vacuna, cuando nuestra familia también está llena de temor, afanados, preocupados por este virus. ¿Cómo hallar consuelo en ese momento tan difícil, ¿no? Es en esa situación donde debemos comprender que nuestro consuelo viene de Dios, de su amor,
de su poder, de su palabra. Nuestro consuelo está en los brazos del Señor. ¿Qué dice Isaías 66, 13, 14? Isaías 66, 13, 14 dice: como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida, y se enojará contra sus enemigos. Dios dice, ¿no? Es como aquel que consuela una madre a un hijo. Así consolaré yo. Nos ofrece ese consuelo, esa protección, ese cuidado. Y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Significa que vamos a ser fuertes, fortalecidos, alimentados por su palabra. Hermanos, este tiempo de pandemia, uno de los propósitos es que nosotros busquemos el consuelo en Dios, no en otras cosas. Debemos inclinarnos a Dios y decir, Señor, tú cuidarás de mí en este ambiente, en este contexto, en esta coyuntura, en esta situación difícil, donde hay muertos, donde hay temor, donde hay pánico. Tú serás quien cuides de mí. Otro de los propósitos es que nosotros hallemos fortaleza en nuestra debilidad. Efesios capítulo 6, versos 10, dice de la siguiente manera. Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aparentemente nos sentimos débiles cuando suceden estas cosas a nuestro alrededor, en nuestra ciudad, quizás en nuestra vecindad. En la carne o humanamente somos débiles. Podemos sentir temor, angustia, podemos llenar de pronto nuestra mente de pensamientos que el coronavirus es un enemigo invencible. Podemos llegar a pensar que este virus es un poderoso gigante. Es por eso que como hijos de Dios, que tenemos y servimos a ese Dios poderoso, tenemos que fortalecernos en Él, en su poder y en su fuerza, para poder ser prudentes, pero no temerosos, ni cobardes. Tenemos que estar conscientes que en estos próximos meses, ya a poco las personas volverán a trabajar, los negocios se abrirán, las iglesias abrirán sus puertas y vamos a tener que salir a enfrentarnos a una nueva realidad. Pero no podemos salir contagiados y enfermos de miedo. Tenemos que salir fortalecidos en Dios, confiando en su cuidado y protección para nuestra vida. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de aquel que creó los cielos y la tierra. En nuestra debilidad, en nuestro temor, en nuestra angustia, nuestra fortaleza debe estar depositada en Dios. Debemos esperar de ese Dios poderoso. Otro de los propósitos, y nos recuerda aquello, 2 Crónicas capítulo 7 versos 14, 2 Crónicas 7, 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué significa? Recordemos que nuestra batalla es espiritual. Esta pandemia
en la sociedad que vivimos, ¿no? Ha avivado muchas cosas. La confrontación política, los descontentos por las decisiones de los gobiernos, la división entre los que opinan diferente. En la mayoría de los países del mundo podemos darnos cuenta que esta pandemia ha provocado conflictos sociales, políticos y hasta religiosos entre las personas. Pero tenemos que recordar y comprender algo muy importante como hijos de Dios. Nuestro campo de batalla es espiritual. Nosotros debemos entender que los gobiernos y autoridades pueden crear leyes y decretos, tener planes y proyectos, pero la sanidad de nuestra tierra no da la política, no da la ciencia, sino Dios. Nosotros estamos, lo que dice aquel sermón de nuestro Señor Jesucristo allí en Mateo 5, ¿no? Somos personas entes de pacificación. No estamos para entrar en pleitos, en conflictos estériles. Entremos en nuestro aposento y clamemos a aquel que tiene todo el poder y toda la autoridad, y es nuestro Dios. Uno de los grandes propósitos en esta pandemia es que su pueblo y todo el mundo pueda reconocer que el único en quien podemos confiar es Dios, que Él es el único en quien tenemos que poner toda nuestra esperanza. Queridos hermanos, confiemos en el Señor, hallemos fortaleza en el Señor. Que Dios les bendiga.